Hola, esto es la mágica historia. Disculpen la cara, no tengo otra. Eh, mm, hagamos una segunda parte del tema de la masonería. Porque el, el algoritmo de YouTube se ha ensañado un poquito con el canal y a pesar de que obviamente por ser un canal chico no recibo muchos comentarios, pero se fue al chancho YouTube. O sea, se está eliminando casi todos los comentarios que me llegan. Entonces, es una lata porque hay algunos que puedo ver, otros no los puedo ver, hay algunos que puedo contestar, otros no, en fin. Una verdadera lata. Y en el video pasado, acerca de la masonería, ¿cierto? Y qué es lo que une o cuaja finalmente a esta institución, me dejaron un comentario que no se ve, creo que no se ve, y me preguntan si puedo hablar un poquito más acerca de la organización de la masonería y finalmente quién está detrás del asunto, o sea, cuál es la mano que finalmente marca las directrices de la masonería. ¿Ok? Ya. Eh, Mi gata se cayó un porrazo. Eh, bueno, obviamente en este asunto hay mucho secretismo y por lo tanto hay muchos temas que quedan en el ámbito casi mitológico de este asunto y ahí está lo malo. Y lo que en el video pasado yo planteaba que realmente lo importante acá del tema de la masonería es, es que estas instituciones siguen actuando como sociedades secretas. Y en una sociedad sana no deberían existir sociedades secretas, porque no sabemos lo que están haciendo. Ese es el problema, ese es el tema. No sabemos lo que hacen, no sabemos hasta dónde llega su influencia, no sabemos qué tan positivas o negativas sean sus intenciones, ¿me entienden? Entonces, vamos a tratar de, yo como un simple mortal, no soy periodista, no soy investigador, disculpen el movimiento, Eh, no les puedo entregar a ustedes datos precisos de esta cuestión, pero sí puedo conversar algunas cosas como para ir haciendo y hacerse una idea, por lo menos cómo yo he llegado al concepto, a la idea que tengo yo de la masonería en la cabeza. ¿Mm? Para poder decir, para poder hablar en distintos videos de que prácticamente la masonería tiene mucho que ver en todo lo malo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, vamos a tratar de aclarar ese asunto con algunos ejemplos. Yo creo que eso es lo mejor, hablar de ejemplos. Y sin el ánimo de tratar de evitar prejuicios. Hablemos sin el ánimo de destruir a la institución. ¿Me entiendes? Ahí se las voy a dejar y que cada quien saque sus propias conclusiones al respecto. Vamos, lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta y no olvidarse nunca de este asunto es que la masonería es una institución espiritual, espiritual, ¿ok? Por lo tanto, la masonería se maneja con cánones y con un cierto lenguaje espiritual, ¿ok? Que siempre va a ser también un lenguaje simbólico, ¿ok? Que aunque los textos masones parezcan que hablan de una cosa, finalmente si se desglosa el texto se puede terminar llegando a ideas espirituales, filosóficas muy complejas, ¿ok? Entonces no hay que olvidar que la masonería es una institución espiritual, sin llegar a ser una religión. No son una religión, porque no está a cargo de sacerdotes, obviamente, está a cargo de magos, ¿ok? Pero, ya, a ver, pero vamos a aclarar también un poco ese asunto. Y una de las cosas importantes
de este tema de que la masonería es una organización espiritual es la importancia que le da la institución a cómo trabaja con las personas que ingresan a la masonería. Porque el ritual mágico que ejerce la masonería necesita ser ejecutado a través de personas. ¿Mm? Necesitan una energía espiritual de las personas. ¿Ok? Entonces eso marca una diferencia con otro tipo de instituciones. ¿Mm? También la manera en que las personas que son miembros de la masonería deben cumplir con los preceptos de la masonería también tiene un carácter espiritual. ¿Ok? La mayoría de las veces la masonería no obliga a las personas a hacer absolutamente nada. Allí se trabaja con voluntades, idealmente con voluntades, en donde la persona, como dice la palabra, voluntariamente realiza ciertas acciones. Siempre, siempre, ojalá en el mejor de los casos para la masonería, tiene que estar este carácter voluntario. Tú entras voluntariamente a la masonería, te quedas voluntariamente en la masonería, haces cosas por la masonería voluntariamente. Siempre tiene que estar ese concepto. A pesar de que ya de un cierto nivel hacia arriba, esa cosa voluntaria, hay formas y formas de presionar a las personas, ¿cierto? Sin dejar, todos lo sabemos que en un mismo trabajo, en un trabajo, ¿cierto? Cosas que no son obligatorias, a veces nos piden cosas que van más allá de nuestro contrato. Claro, no es obligatorio, tú lo haces entre comillas voluntariamente, ¿cierto? Pero hay formas y formas de presionar y pedir las cosas. Bueno, la masonería finalmente con sus miembros termina actuando de esa manera. Nunca deja de ser un voluntariado, pero hay formas y formas de pedir las cosas. ¿Ok? Entonces, por eso hay que tener eso en cuenta. La masonería es una organización espiritual y se mueven en esos ámbitos. Es decir, le dan importancia también a asuntos espirituales por sobre otros temas que pueden ser de importancia para otras instituciones. La masonería puede ser tomada como puede ser confundida con una secta muchas veces. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el destino de las sectas religiosas? Muchas veces las sectas nacen porque hay ciertos líderes carismáticos que inventan una secta con sus reglas más o menos elaboradas, y dependiendo de que esas reglas estén bien elaboradas y que ese líder carismático cree a su alrededor una red de protección más bien más o menos estructurada, va a depender la sobrevivencia de esa secta. Pero la mayoría de las ocasiones vemos de que una secta sube rápidamente, ¿cierto? Aprovechando justamente la voluntad de las personas, pero también caen, se destruyen rápidamente. Algo que no vemos en la masonería. Perdón. ¿Por qué? Porque la masonería no llega a ser una secta, es más que una secta. Porque si bien no es una religión a cargo de sacerdotes, sí está a cargo de personas que tienen una alta instrucción en temas espirituales. Y eso permite, a través de los rituales, a través de los ritos, permite mantener cohesionada a la hermandad. ¿Ok? Entonces, hablo y hablo de los ritos y de la importancia. Bueno, eso, como les decía, ya no es secreto, eso está publicado dentro de la historia oficial de la masonería y de las logias. Nace esta logia con el rito tanto, le ponen un nombre, ¿cierto? Se forma una nueva logia con otro rito, el rito tanto, en fin. Les doy un ejemplo. Acá, acá en Concepción, disculpe. Acá en Concepción, hasta hace un tiempo atrás, la logia que estaba a cargo de la zona era la Goetia 91, ¿ok? Pero esa logia cambió a la que está ahora, pues no me acuerdo cuál, lleva un número, logia 151 parece que, no me acuerdo, pero lo pueden googlear si eso es información pública. Y comenzó a cambiar a mediados de los 50, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué cambió? Porque resulta que durante la Segunda Guerra Mundial
el régimen de los nacionalsocialistas persiguieron a los masones, ¿cierto? Y fue en ese momento en que algunos importantes masones de la masonería de Hamburgo llegaron a refugiarse acá a Concepción, ¿ok? Y estuvieron por bastante tiempo, creo que fueron 15 años. Después volvieron, y la tradición masona dice, ¿cierto?, que cuidamos esas tres lucecitas, cuidamos tres luces y las devolvimos después de 15 años, ¿ok? O sea, ni siquiera hablan de personas, hablan de luces, ¿ok? ¿Qué tenían de especial esos masones que llegaron de Alemania? Para referirse a ellos como luces, ¿me entienden? Claro, puede ser simplemente un piropo, ¿me entienden? Pero recordemos que estas personas hablan en un lenguaje mágico, en un lenguaje espiritual, ¿ok? En fin, como sea. El asunto es que estos tipos influyeron en la masonería de Concepción, ¿cierto? Y dejaron un nuevo rito, ¿ah? El rito de Schröder. ¿En qué consiste ese rito? No tengo idea, pues si esa cuestión es secreta, pues si ese es el problema, ¿ah? Pero el asunto es que llegando un nuevo rito cambia la logia, y en ese momento la logia cambió de nombre y adoptó un nuevo rito. ¿Me entienden? Entonces, ahí vemos que ese es un ejemplo de cómo el rito es lo esencial, es todo en la masonería. Ahora bien, ¿en qué consisten esos ritos? No lo sabemos, ¿cierto? Y podemos imaginarnos cualquier cosa. Podemos imaginarnos a todas estas personas a lo mejor danzando a poto pelado alrededor de una fogata, degollando gallos, murciélagos, comiendo murciélagos, o a lo mejor matando personas. No, no. Puede ser, a lo mejor, si esta cuestión es secreta, da para todo, ¿ah? Tendrá que ser la misma institución la que limpie su imagen de personas que con a lo mejor con una imaginación más fluida, ¿me entiendes? Pero no, lo que pasa es que aquí hay que dividir también eh, la masonería, ¿cierto?, en distintos niveles. Está la masonería tradicional y la masonería ya más oscura, que está a un nivel más elevado y en un secretismo absoluto, ¿ok? La masonería tradicional ha expuesto gran parte de sus tradiciones, pero no todas, ¿ok? Pero, pero es semipública, ¿ok? Pero existe otra masonería que es absolutamente secreta, ¿ok? Y la masonería tradicional, hace un tiempo atrás, y no hasta hace muchos años, hasta hace poco tiempo atrás, era pecado para un masón admitir públicamente que era masón. Hoy en día eso no es problema. Los masones pueden decir que son masones públicamente. Obviamente antes se supone que era por el tema de la persecución, que era por el tema no que la masonería presionara a sus miembros a ser masones secretos, sino porque por un tema de seguridad. ¿Me entiendes? Eso es lo que dice la masonería. En fin. Y como ese problema de seguridad ya no existe, no hay problema de que los masones puedan divulgar ser miembros de la hermandad públicamente. ¿Ok? Bien, mucho se habla en distintos videos y cosas, qué sé yo, de personajes influyentes, personajes oscuros, ¿cierto? Que han influido de mala manera en la sociedad, ¿cierto? Eh, como verdaderos villanos, qué sé yo. Y sobre todo los masones de grado 33. O sea, si estamos hablando de un masón de grado 33, ya estamos hablando de un tipo que controla países, que tiene un poder absoluto y que ya estamos hablando de un tipo que mata personas para sacrificarlas, qué sé yo. Bueno, dentro de la masonería tradicional eso no es así, ¿ok? Acá mismo en Concepción hay masones de grado 33 y tienen un nivel cierto económico, tienen una cierta influencia en la sociedad penquista, pero no son personajes, grandes personajes impresionantes, ¿ok?
hay algunos que están en el sistema judicial, que pueden llegar a ser jueces, pero no más allá de eso. Hay otros empresarios, qué sé yo, pero empresarios de medio pelo. Entonces uno dice, puta, de esto se trataba de hacer Masón 33. ¿Ah? Y más encima, si uno conversa con ellos, tienen un nivel de conocimiento secreto, de conocimiento mágico. No sé, pues si a mí me invitaran a la masonería, yo a lo mejor podría interesarme por tener acceso a lo mejor a conocimiento, qué sé yo, pero ¿qué me puede aportar la masonería? Sinceramente, humildemente, uno por fuera, ya a esta altura, existiendo internet y todo eso, tú puedes acceder al mismo conocimiento de un masón grado 33 de la masonería tradicional. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esta gente funciona, estos magos, que muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta de la participación que tienen en este tema de la magia, simplemente son custodios de una tradición mágica, que debe utilizar personas para que los rituales se efectúen de manera física, ¿ok? No solamente en una tradición escrita, ¿ok? Pero también tú ves, qué sé yo, una persona común y corriente es invitada a la masonería o pide entrar a la masonería y lo aceptan, entra, pagas tus cuotas, tienes que pagar, hacerte del material también necesario para la formación básica, algunos libros que tienes que leer, algún material de vestimenta que tienes que comprar con tu propio dinero, pagar tus cuotas, ir a las reuniones, ¿cierto? Y obviamente pasar por el ritual de iniciación, en donde simplemente tú te vas a aprender un texto y tienes que leerlo favorablemente, digamos, te van a evaluar, pero eso es toda una cuestión simbólica nomás, pues. Te van a evaluar cómo tú lees el texto, si es que te lo memorizaste bien o no. Todo está hecho esto también se hace en las instituciones militares. Las instituciones militares también tienen rituales en donde que están hechos para lograr la lealtad y obtener el apoyo de la voluntad de la persona hacia la institución. ¿Ok? Y los primeros rituales de la masonería están destinados a eso, a que la persona que ingresa, ¿cierto?, sea leal a la institución, ¿cierto? Y tenga una cierta voluntad, se deje dominar un poco por la hermandad. ¿Ok? Luego de eso, el hermano comienza a tener deberes, obligaciones de la fraternidad. Y como la fraternidad se supone que tiene que ser, el ideal masónico tiene que ser benéfico para la sociedad, se le empieza a pedir a esta persona que tenga iniciativas de beneficencia, ¿ok? De algún tipo. Entonces, el tipo que entró, ¿cierto? Pone su voluntad, ¿cierto? Para tratar de agradar a la hermandad, para no cagarla, ¿cierto? Entonces empieza a pensar qué es lo que puedo hacer, qué sé yo, y después de un tiempo le piden, ya, ¿qué es lo qué es lo que propone usted? ¿Ah? Y obviamente no son cosas complejas, se piden cosas que la persona pueda realizar, qué sé yo. Ya, yo soy ex alumno de un colegio masón y me puse en contacto con mi colegio y vamos a hacer una actividad con los terceros y cuarto básicos del colegio, vamos a ir ahí, qué sé yo, a hacer algo. Ok, muy bien, perfecto. Su acción benéfica, por decirlo, y cumple con lo que se le pide. ¿Entienden? Ay, quedé bien. Hice mi acción y quedé bien. ¿Ok? El problema es que a medida que va avanzando la persona dentro de la hermandad, esta cosa de que él, por iniciativa propia, por lo que se le ocurre, cumple con estas obligaciones benéficas, se va mutando, se va descascarando este asunto. Y cada vez la persona tiene menos influencia en las acciones benéficas que se le piden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto comienza a mutar, ¿cierto? Y lo que primeramente era solamente una acción por iniciativa propia, de repente comienzan los obstáculos. No, eso no se puede realizar, no, eso ya lo hicieron, chuta, y empiezas a tener problemas. Se te acaba el plazo y no vas a poder cumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
te ofrecen, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Cuando te insinúan, ¿cierto? Pero puedes hacer esto otro. Esto no lo hemos hecho, o esto le falta hacer a a la hermandad, y se lo encargamos a usted. Y con eso usted va a cumplir con su deber benéfico para la sociedad. Ok, listo. Y por cumplir, la persona hace lo que se le pide. Cosas inverosímiles que la persona no entiende. Y que poco a poco van tomando un cariz distinto. ¿Ok? Ahora, si la persona, no todos llegan a un grado alto en la masonería, ¿ok? Porque para eso hay que tener un nivel de compromiso también con el asunto, pues estar en todas las reuniones, y poco a poco también la masonería, como una secta, se va apoderando también de tu vida privada. Si tenéis que cumplir, tenéis que delegarle tiempo al asunto. Pero así todo, hay algunos porfiados que llegan a niveles más altos, niveles más superiores. Pero no es muy distinto el asunto a esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí lo que cambia son los favores que te pide la hermandad, ¿me entienden? Y las personas que llegan a ese nivel también tienen un nivel de contacto y de roce, ¿cierto? Superior, ¿ok? Entonces les voy a colocar un ejemplo con una persona que yo conocí, un masón de alto grado, que estaba dentro de mi familia, y que esta persona nació en un ambiente muy pobre. Entró a la masonería. A todo esto, no es algo que esta persona me lo haya contado, es un secreto a voces familiar, ¿me entienden? Y que uno va sacando, va uniendo una cosa con la otra de cómo fue la historia de algunos personajes. Dentro de mi familia hay varios personajes que han estado en la masonería, y por eso también me he hecho una idea de cómo funcionaba el asunto. ¿Me entienden? Ya, pero vamos con este personaje que es, creo yo, el personaje que tuvo por lo menos la importancia más alta dentro de mi familia en la hermandad. Como les digo, era una persona que nació en un ambiente pobre. Y lo más probable es que aprovechó la, la, la influencia de la hermandad en su beneficio. Algunas personas lo hacen y les va bien. A esta persona parece que le resultó, porque llegó a ser un gran empresario acá en la zona de Concepción, ¿ok? Sobre todo en los años 40, 50. Eh, Llegó a ser un personaje medianamente destacado dentro de la historia penquista. Ahora bien, él compró un campo, un mini fundo, un pequeño fundo. Algo bastante extraño, porque ese campo funcionaba, tenía instalaciones como para funcionar como un campo agrícola, digamos, pero él nunca lo explotó. Simplemente era como una parcela gigante, ¿me entienden? Porque las personas, qué sé yo, si tú quieres ir a pasear al campo, te compras una parcela, construyes una casita y vas a pasear. Pero esto era más que eso. Y funcionaba para él como una parcela en donde él se iba a relajar con la familia, pero tenía una suerte de patrimonio en cuanto a tierra, mucho más importante que una simple parcela. El tema es que yo con el tiempo me di cuenta de que este caballero pertenecía a la masonería, y me di cuenta de que la hermandad había influido en la compra de ese campo, como un favor hacia la hermandad. ¿Y por qué razón? Porque en ese campo había un sitio que puede ser, lo voy a dejar ahí en la duda, a pesar de que yo tengo mi convicción al respecto, pero puede ser de interés arqueológico. Y posiblemente la hermandad le pidió, como les digo, a este caballero adquirir esos terrenos. ¿Para qué? Para ser custodio de ese lugar. Un lugar que puede ser de interés arqueológico, y visto desde cierto punto de vista también puede ser a lo mejor de interés ritual. ¿Me entienden? No lo sé. Eso queda ahí en el misterio. Entonces, es así. Por ejemplo, eh, piensen ustedes, muchas veces que se critican teorías de conspiración entre comillas, con respecto a cosas históricas, o con respecto a la existencia de ciertas cosas, y la gente que critica esto dice, ¿cómo van a tapar algo como esto? ¿Ah? ¿Cómo? No se puede tapar esto.
No puede haber un organismo que tape, no hay ningún gobierno que pueda tapar estas cosas porque como nunca aparece algo, una prueba contundente al respecto, ¿no? Bueno, la respuesta es que sí existe una red que sirve de tapadera para estas cosas impresionante a nivel mundial, ¿ya? Y que funciona con las voluntades de personas que trabajan voluntariamente realizando estas tareas especiales, estos favores, en donde muchas veces ni siquiera estas mismas personas entienden bien cuál es la finalidad de la acción, ¿me entienden? Pero de esa manera se va muchas veces ocultando información o trasladando también información de un lugar a otro. En fin, les voy a dar otro ejemplo, con otro familiar, de un grado menor, ¿ah? Pero de todas maneras, la hermandad a este caballero le ayudó a hacerse de una propiedad, de una casa, en este caso. ¿Mm? De una casa con unas características que esta persona quería. Pero la casa estaba ubicada enfrente de otra propiedad mucho mayor. Y la hermandad le dio las llaves de esa propiedad, de la propiedad más grande. Pero la propiedad más grande era una casona tradicional. De estas casonas, no sé si me entienden, asociadas, ¿cierto?, al viejo orden mundial. ¿Ok? O a Tartaria si es que lo prefieren de esa manera. Es decir, casonas especiales que tienen cosas especiales y que deben ser también resguardadas. ¿Ok? Y se le pasaron las llaves a esta persona de esa casona, ubicada frente a la casa que la hermandad también ayudó a esta persona a adquirir. ¿Ok? En definitiva, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos un custodio de algo que era sensible para la hermandad. ¿Ok? Posteriormente la casona grande, ¿cierto?, fue demolida, como la mayoría de estas propiedades que tienen algún dejo o nos hacen alguna reseña acerca del viejo orden mundial. ¿Ok? Estos familiares de los que comento ya están fallecidos hace tiempo, así que creo que no hago daño al hablar de ellos y tampoco voy a dar más, más detalles acerca de sus personas porque no me compete también seguir hablando de eso. Son simplemente unos ejemplos que doy para que se entienda cómo funciona la dinámica de esta sociedad. Con respecto me estoy acordando de otra anécdota con el primer familiar. Y es que esta persona también, la hermandad, le solicitó resguardar en el tiempo de Pinochet a un par de hermanos también dentro de ese mismo campo. ¿Ok? Entonces dentro de ese mismo campo esta persona acogió, ¿cierto?, asiló a un par de personajes de la hermandad que estaban siendo perseguidos por el régimen de Pinochet en ese tiempo. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, la hermandad protegiendo a un par de hermanos que cayeron en desgracia. ¿Por qué? Por motivos políticos. Y aquí vemos de que la hermandad está en todos lados, en la izquierda y en la derecha. ¿Ok? Y dependiendo de la persona que sea, la hermandad también se preocupa de prestarle ahí una asistencia, una ayuda a otros personajes a lo mejor no tanto. ¿Ok? Pero en fin, nuevamente, así es como funciona este asunto, a través de favores, entre comillas, ¿cierto?, voluntarios. ¿Por qué? Porque esta es una organización espiritual, no es un trabajo. A ti no es como cuando tú llegas a un trabajo y con un contrato y qué sé yo, y tú tienes que cumplir por obligación algunas acciones. Acá no. Acá es importante para la masonería trabajar, como les digo, sin forzar a las personas, pero como les digo, cada vez que a medida que se va subiendo, es cada vez mayor la presión. Y esto es lo que funciona más o menos en el tema de la masonería clásica. ¿Ok? Y en el tema de los rituales, yo descarto de que los ritos de la masonería clásica incluyan cosas aberrantes,
simplemente porque por la misma razón de que la masonería clásica es abierta, ¿me entienden? No se expondrían, digamos, en el caso de que apareciera por ahí algún gobierno que quisiera meter mano a investigar más este asunto, no se expondrían a tener que responder ante la justicia por cosas indebidas. Para eso está la otra masonería, la masonería más oscura, más profunda, los Illuminati, ¿cierto? Pero que también tienen distintos nombres. Y que ahí sí entramos a un tema ya totalmente hermético, cerrado, y cerrado ya no hay persecución por... Se supone que en el mundo ya no hay persecución por ideológica. Entonces, ya ahí el secretismo no es por un tema de persecución ideológica, el secretismo es porque ya esas personas realizan actos criminales dentro de sus rituales. ¿Okay? Y ese es un tema que obviamente no se puede demostrar, pues, porque están resguardados, hay toda también una red de protección. Ahí ya estamos hablando de personas que si llegan a un grado alto, si llegan a un grado, qué sé yo, a un grado 33, ¿ok? Hay un Illuminati de grado 33, es otra cosa, pues ya no estamos hablando de un simple masón de pueblo, como Concepción, ¿cierto? Un masón de grado 33, ¿ok? Que tiene una influencia local. No, porque estamos hablando de un tipo de una persona que ya tiene una influencia enorme y que son estas lucecitas de las que se habla, ¿cierto?, en la tradición penquista, que tienen el poder de cambiar un ritual. Es decir, nuevamente, por eso les digo que aquí es importante no perder el tema de que la masonería es de carácter espiritual, ¿ok? Porque solamente los miembros que tienen un poder mágico para ellos, un poder espiritual elevado para ellos, un poder incluso sanguíneo distinto, pueden marcar las directrices, pueden cambiar el panorama de la masonería, ¿ok? A través de nuevos rituales. Y aquí ya, finalmente, nuevamente, el ritual es el que marca todo. A partir del ritual emergen las directrices de la masonería. No tanto a través de las personas, sino que a través del ritual. Sin el rito no existe un plan. Y aquí entramos a ver quién escribe la, la agenda masona. Eso nace a través del ritual. Y el ritual funciona. Entonces, independiente de que aquí estemos hablando de que las personas, hemos dicho, ¿cierto? El ritual, la finalidad del ritual es unir este mundo con el otro plano, unir el cielo con la tierra, traer entidades a la tierra que le entreguen a esos sacerdotes o a esos magos información de cómo dominar en ciertos aspectos, ¿ok? Y que entreguen las directrices de lo que se debe hacer. Se debe hacer esto, esto y esto otro. Y así como el maestro masón le dice a su aprendiz lo que tiene que hacer, y el aprendiz no necesariamente tiene que entender lo que se le está pidiendo, de esa misma manera, esta entidad que llega a través de este ritual, el mago o el sacerdote que está efectuando el ritual, no necesariamente tiene que entender lo que se le está pidiendo, ¿ok? A él no le interesa eso, a él lo que le interesa es que finalmente el ritual termine con un resultado favorable para adquirir poder. ¿Entienden? Ahora bien, ¿será real eso? No importa. Lamentablemente no importa. Puede que sea real, qué sé yo, y en algún momento, en alguna reunión secreta, se esté efectuando una verdadera película de terror, ¿cierto? Con sacrificio humano y con llegada de seres interdimensionales, de aspecto demoníaco, qué sé yo. ¿Cómo vamos a poder demostrar ese asunto? No se puede.
Pero lo que sí se puede demostrar es que la organización respeta el ritualismo y que por lo menos el ritual existe de forma física y las experiencias que estas personas viven en ese ritual son reales, al menos en su subconsciente. Y eso vuelve, para el masón, vuelve real el ritualismo. Y por lo tanto vuelve real su dependencia hacia la hermandad y su lealtad hacia la hermandad. ¿Okay? Porque el masón termina finalmente, a través de su viaje masónico, finalmente termina convencido de que su experiencia, su camino mágico ha sido real, independiente de que eso sea así o no. ¿Me entienden? Por lo tanto, las directrices de la masonería pueden venir, tal vez, no hay que, yo por lo menos no descarto nada, y no lo descarto porque también he visto cosas, he visto material que también, por lo menos en forma personal, me llevan a pensar de que el camino mágico es real. No saco nada con hablar de esas cosas aquí en YouTube. Ustedes saben que la plataforma simplemente no resiste algunas cosas. Pero independiente, yo puedo pensar lo que quiera, yo puedo creer lo que quiera, ¿me entienden? El tema es que las normas, las directrices de la institución, insisto, son dictadas a través de circunstancias mágicas, ¿ok? Independiente si esto ocurre realmente o simplemente es un efecto psicológico, pero aunque así sea, estamos hablando de efecto de un proceso psicológico complejo, en donde varias personas que son personas con un nivel de educación bastante alto, tienen el convencimiento de estar recibiendo pedidos, normas, leyes, favores, como sea, de entidades superiores. ¿Okay? Y es así de triste. Así nace la agenda masona, la agenda mágica, la agenda cabalista, la agenda Illuminati, la agenda y de tantas otras sociedades secretas. Así es como nace. Lamentablemente no lo digo yo, no lo creo o puedo creerlo o no, da lo mismo, como les digo, lo importante es que estas personas sí lo creen así. Y la mayoría de estas personas, por lo menos las personas que están dentro de la masonería clásica, ni siquiera lo logran, ni siquiera lo logran percibir. Les dejo, me estoy acordando de otra cosa, les dejo otra anécdota familiar. Un par de hermanos de mi familia de bastante tiempo atrás, estamos hablando de principios del siglo XX, fueron contactados por ciertos personajes de la masonería que insistentemente los llamaban para que fueran parte, para que se unieran a la masonería. Y estos hermanos una y otra vez rechazaban la proposición. ¿Ok? Hasta que uno de estos personajes les dijo, miren, ¿por qué no nos dan la oportunidad de conversar esto en una reunión más relajada, en otro ambiente? Porque siempre los contactaban en el trabajo a estos hermanos, en el lugar donde ellos trabajaban. Y bueno, lo conversaron y bueno, ok, bueno, aceptamos, vamos, a una fiesta, ok. Ni siquiera dentro de la logia, sino que fuera en una casona particular. Una casona, una mansión, entre comillas. Nuevamente esas casas, de esas propiedades vinculadas al antiguo orden mundial y que la masonería también se fue apropiando de ellas y dándole un uso distinto del original. Bueno, la cosa es que llegaron estos dos hermanos a la fiesta, disfrutaron de ella en un lugar bastante lujoso. Y cuento corto, cuando despertaron, porque en algún momento se quedaron dormidos, ambos hermanos, y despertaron, ¿cierto?, en el mismo lugar,
donde estaba la fiesta, pero con la salvedad de que no había casa. ¿Mm? Era un sitio baldío, ¿Mm? El lugar donde estaba. Obviamente yo sé lo que pueden comentar la, eh, las personas, cualquiera. O sea, tomaron tanto de que ni siquiera sabían dónde estaban parados, ¿ok? A lo que digamos, los comentarios de la familia dicen que no, acerca de esta historia, dicen que no, que ellos se preocuparon de mantener un cierto decoro pero en algún momento perdieron la noción de la conciencia y despertaron en un sitio baldío. Bueno, esta anécdota también tiene que ver conmigo, porque yo armando un poco esta historia, interesado en estas historias de la familia, di con el lugar. Está aquí en Talcahuano y quedan algunos restos de esa casona, de esa mansión. Pero anteriormente yo había estado en ese lugar sin saberlo, cuando niño, con otro pariente de mi misma edad, ¿cierto? Éramos los dos chicos y andábamos en el cerro buscando greda para hacer un trabajo. Hoy en día la greda se vende, ¿cierto? Para los trabajos de los cabros chicos. Cuando yo era chico no, pues tú tenías que ir al cerro a buscar greda cuando los profes querían hacer un trabajo con greda. Bueno, la cuestión es que yo fui con este pariente de mi misma edad a un cerro que queda exactamente al lado de lo que queda de esta casona. Y apareció un cabro chico, más chico que nosotros, con bastante mal aspecto, y llegó a asaltarnos, entre comillas, una cuestión bien chistosa. Porque finalmente nosotros andábamos con unos cucharones y lo único que se llevó fueron los cucharones que andábamos trayendo para juntar la greda. Es chistoso el asunto. Eh, pero resulta que la persona que me acompañaba, este chico de mi misma edad, ¿cierto? Teníamos nosotros, qué sé yo, unos 10 años. Y el chico que apareció, ¿cierto? Tenía como 8 años, una cosa así. Y el otro muchacho que me acompañaba era de mecha corta, o sea, era bastante mal genio y ya nosotros habíamos pasado por peleas y cuestiones en el barrio, digamos. Entonces, chuta, pasó eso y él me dice a mí, pásale la cuchara y hace lo que te dice, ¿entiendes? Y nos devolvimos. Y yo venía enojado porque yo conocía que este cabro era bueno para la pelea, qué sé yo. Y al final no me aguanté y le dije, ¿y por qué no le pegamos si era más chico que nosotros? Y me dice, ¿y el weón que estaba al lado? ¿Qué hacíamos con él? Él vio a un adulto acompañando al muchacho, a un adulto que estaba al lado del muchacho. No había nadie, nadie, nadie. Y tiempo después descubro que ese cerro estaba al lado de esta casona que les digo yo, a donde estos antepasados fueron eh, em, invitados. ¿Ok? Entonces, así funciona este camino mágico. ¿Ah? Lo que ocurrió para amedrentar psicológicamente a estas personas. ¿Ah? Los drogaron de alguna manera, qué sé yo, no sé, cada quien que saque sus conclusiones. Yo estoy compartiendo estas cosas que yo sé que pueden ser, me las pueden criticar, en fin, me da lo mismo, es para que se hagan una idea de cómo funciona este asunto. Y les doy el último ejemplo, que tiene que ver con este otro pariente que tenía este campo con un lugar, con un sitio arqueológico. Yo fui cuando niño varias veces a ese campo, ¿ok? Y siempre estuvo la precaución por parte de los adultos que nos acompañaban de que el lugar que les digo yo, ese lugar especial, se podía visitar de día, pero no de noche. No de noche, está absolutamente prohibido visitarlo de noche, ¿ok? Y, y, y bueno, mi hermano también visitó ese asunto, también visitó ese campo, con otros muchachos de su misma edad. En otro momento yo no estaba. Y yo le pregunté una vez si él tenía alguna experiencia
mágica o paranormal relacionada con ese campo, porque yo también tengo una experiencia, pero no la voy a contar ahora. Y él se desencajó cuando le pregunté, pues, porque recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo y me dijo, ahora que me lo preguntas, la verdad es que sí, me dijo. Una experiencia bastante rara. Eh, y me cuenta de que un día llega este caballero, el dueño del campo, y le pidió que a los otros muchachos que estaban ahí, que lo acompañaran a la casa de un vecino en el campo, bastante lejos. Y los otros muchachos no quisieron ir y mi hermano se ofreció voluntariamente. Y acompañó a este caballero hasta una casa de un campo vecino donde él tenía que hacer algún negocio, alguna cosa, no sé. El tema es que llegaron a una casa y este caballero le dijo a mi hermano, espérame afuera. Y él esperó. Y el caballero entró a la casa, se juntó con la gente de la casa, hizo sus cosas, qué sé yo, salió y eso fue todo. Pero mientras mi hermano esperaba, miró la casa y se dio cuenta que había un frutal, no me acuerdo de qué fruta era, pero supongamos que eran peras, por decir algo, no me acuerdo. Y me dijo que, o membrillos, no sé, no me acuerdo, pero ya un frutal, pues, no, lo que sea. Y, y estaba cargadito de frutas maduras, ¿ok? Y se veían ricas. Entonces, eh, llegó y quedó con la bala pasada, ¿cierto? Como se dice. Y cuando volvió, le dijo a los otros muchachos, les dijo, oye, fui para allá, qué sé yo, y hay un árbol que está pero cargadito con peras, pónganlo ustedes, no me acuerdo qué fruta era. Vamos a la noche, vamos a robar. Y también por la gracia de sentir la gracia de estar robando. Po. Ya le dijeron los otros y partieron en la noche a robar peras a la casa vecina. El tema es que cuando llegaron, mi hermano me dice, te prometo que llegué a la casa porque no era difícil dar con la casa, pero la casa estaba abandonada y tenía el aspecto de haber estado décadas abandonada. Es decir, ya con la pintura descascarándose, con la puerta así caída, con las ventanas también caídas, rotas, y con nadie viviendo ahí. Y me dijo, cuando vi eso, en el principio pensé que me había equivocado de lugar, después empecé a mirar si, para el otro lado, qué sé yo, nada. Y el problema era que fuera de la casa estaba el árbol frutal, pero ya seco, muerto. ¿Mm? Y lo único que me dice mi hermano es que el tema los choqueó tanto que en el momento cuando los otros cabros le estaban diciendo, ya, pues, ¿dónde está el lugar? ¿Qué sé yo? Él simplemente dijo, no sé, me equivoqué, volvámonos. Y se devolvieron. Y me dice que quedó tan choqueado que había borrado ese incidente de su cabeza. Así funciona el camino mágico, así funciona la masonería, así funciona la lealtad de los masones hacia este asunto. Comprobar este tipo de cosas no se puede. Eh, por lo tanto queda a criterio de cada uno. Si usted quiere pensar de que detrás de la Agenda 2030, detrás de la agenda cabalista, detrás de la agenda masona, existe una mano verde, reptiliana, escribiendo con tinta de sangre la agenda, ¿cómo lo vamos a ver si esto es secreto? ¿Cómo lo vamos a ver si estas sociedades secretas no se intervienen? ¿Cómo vamos a saber hasta qué punto llega su influencia en las personas comunes y corrientes? No se puede, no se puede. Pero sí, pero sí tenemos la seguridad de que la agenda existe. Y sí tenemos la seguridad de que la agenda es maligna. La Agenda 2030 se firmó el 2015, comenzó a desarrollarse a partir del 2015. Y bueno, dígame usted nomás si encuentra de que en general la calidad de vida de las personas ha mejorado
o no a partir de esa fecha. Si usted encuentra que han cambiado algunas cosas a partir del 2015 o no. Bueno, ahí está el asunto. Cada quien tendrá su criterio al respecto. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos súper bien. Chao.